Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Para dar inicio al culto de esta tarde, vamos a buscar, hermanos, en sus Biblias, Mateo capítulo 16, versículo 24. Repito nuevamente, hermanos, para darle tiempo a que busquen en sus Biblias, Mateo capítulo 16, versículo 24. Lo voy a leer, hermano, que siguen con sus vistas. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a orar, hermanos, para pedirle al Señor que guíe el mensaje de esta tarde. Oremos. Padre, gracias por todo, gracias, mi Dios, por esta tarde, gracias por la oportunidad, mi Dios, que me da de poder predicar tu palabra, mi Dios. Sé que no lo merezco, Padre eterno, no soy digno, Señor, pero por tu gracia puedo predicar este mensaje, rogándote, Señor, suplicándote de que tu palabra, Señor, nos ayude, Padre amado, a tomar las decisiones importantes en nuestras vidas, mi Dios, que podamos ser obedientes a tu palabra, que no seamos solamente oidores, mi Dios, sino que seamos hacedores, Señor, de tu hermosa y bendita palabra, Dios mío. Señor, que sea tu Espíritu Santo en mí, Padre amado, guiándome, Señor, que todo lo que yo diga, Señor, sea Dios mío, porque tu Espíritu Santo lo ha puesto en mi boca, Padre amado. Gracias te lo rogamos, te lo suplicamos, en el santo nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén. Bien, hermanos, hace unos días una hermana se acercó a mí para expresarme una preocupación. Ella sentía preocupación porque en estos últimos días ella estaba mirando cómo muchos cristianos lamentablemente están siendo permisivos, cómo muchos cristianos no están reflejando como un compromiso con las cosas del Señor, cómo muchos cristianos están saliendo últimamente públicamente a decir que ya no creen en Dios, que ya no tienen fe en Dios. Y esto me dejó pensando, hermanos, también sobre todas estas cosas que están sucediendo hoy en día, esta proliferación de cristianos que no tienen compromiso con la iglesia, cristianos que no tienen una identidad con Cristo, cristianos que de buena primera salen y dicen: óyeme, yo no soy cristiano, ya yo no creo en Dios. O que estaban en las iglesias y estaban haciendo cosas terribles. Esto es totalmente, y esto que está sucediendo, hermano, esto que están haciendo muchos de esos cristianos, es totalmente contradictorio a lo que dice Mateo 16, 24. Y es que el Señor le dice a sus discípulos que si ellos quieren ir en pos de Él, si quieren ser sus discípulos, ¿qué tenían que hacer? Tenían que negarse a sí mismos, tenían que tomar su cruz y tenían que seguir, hermanos. Esto se ha vuelto como una moda. Solo por el hecho de admitir que creen en Jesús, se sienten con el derecho. Por el simple hecho de creer en Jesús, se sienten con el derecho de decir que son cristianos. Últimamente han surgido muchos supuestos cristianos declarando públicamente que ya no lo son, que ya no creen más en Dios, o simplemente porque va en contra de sus propios deseos. Algunos de estos ejemplos que han surgido en estos últimos años, y ustedes lo conocen, es el ejemplo, por ejemplo, del cantante Jota, que él abiertamente publicó que no quería seguir siendo cristiano, y abiertamente declaró que era del grupo que apoyaba a la comunidad LGBTQI, en todas las letras que quieran agregarle a estas depravaciones. Así que este joven, de buena primera, después de estar cantando muchas canciones cristianas, canciones que muchos de ustedes quizá escucharon, muchos de ustedes cantaron, y de repente
dice, no, ya yo no soy cristiano. Él declaró también que él era LGBT, que él era homosexual, lamentablemente. Y que no solamente que él era homosexual, sino que hace tiempo él tenía este sentimiento. Aunque él estaba cantando esas canciones cristianas, él ya tenía ese sentimiento de que era homosexual. Y no quiso seguir luchando contra esto. Simplemente decidió no seguir siendo cristiano. El pastor de la iglesia Hillsong, Carlen, también, que desató una controversia en estos días, el serle infiel a su esposa, y que mantenía, no solamente que le fue infiel a su esposa, sino que mantenía un comportamiento autoritario, manipulador, abusivo. Este hombre en verdad no se identificaba como cristiano, más bien este hombre parecía un actor de cine cualquiera, una estrella de cine. Y deberíamos hacerle una pregunta, hermanos. Estas personas están saliendo en público a decir que no son cristianos. La pregunta es si realmente alguna vez en su vida fueron cristianos. ¿Alguna vez en su vida fueron cristianos, hermanos? Debo decirle algo, la iglesia está llena de personas que en verdad no son cristianas. Estas personas, aunque estas personas simplemente estuvieron ahí, duraron mucho tiempo, han durado mucho tiempo en la iglesia, han estado en diferentes ministerios, pero ¿realmente eran cristianos, hermanos? Creo que no. Creo que simplemente ellos estaban en la iglesia, pero en verdad ellos no son cristianos. Y sé que estas noticias muchas veces nos desaniman, pero tenemos que entender, hermanos, que aunque habemos muchos en las iglesias, en verdad muy pocos hermanos son cristianos genuinos. Y ese es el tema del cual quiero hablar hoy en esta tarde, cristianos genuinos. Porque definitivamente, hermanos, en las iglesias hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero definitivamente, hermanos, no lo son. Dice Mateo 7, del 22 al 23, Mateo 7, 22 al 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad. La realidad, hermano, es que en la iglesia no solo hay personas regeneradas, también hay personas que no lo son. Es igual que lo que sucedió en el tiempo de Constantino, cuando la iglesia o cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial en Roma. Porque Constantino así la puso como la religión oficial. Muchas personas estaban llegando a las iglesias, muchas personas supuestamente convirtiéndose en las iglesias, pero que en verdad no estaban regenerados. No lo estaban haciendo porque en verdad habían creído en Jesús, no lo estaban haciendo porque en verdad habían creído en Cristo Jesús, sino que simple y llanamente lo estaban haciendo por algún interés. Muchas personas lo estaban haciendo por intereses, y la iglesia se convirtió lamentablemente se llenó de personas o de supuestos cristianos no regenerados. Y sabemos lo que sucedió con todo esto, y sabemos cómo esto contaminó a la iglesia. Algunos cristianos saben, algunas personas que están en la iglesia se hacen pasar como cristianos, saben que no son cristianos, pero están ahí con el propósito de obtener un beneficio o de engañar. Otros son ingenuos, hermanos. Prefieren engañarse a sí mismos pensando que pueden ser cristianos, viviendo a su modo. La realidad
La realidad de esto, hermanos, la realidad es que si no, la realidad debe en realidad esto no debe sorprendernos, hermanos. Podemos ver ejemplo en la Biblia de que muchos son los que comienzan, pero son pocos los que permanecen, hermanos. Y por eso no debemos sorprendernos cuando vemos que el hermano tal declaró que ya no sigue creyendo en Dios. En verdad nunca han creído en Dios. O no debemos sorprendernos cuando el hermano tal declara que ya no va a ser cristiano. En verdad nunca han sido cristianos, hermanos. Es que si estamos sellados por el Espíritu Santo, no es posible que nosotros digamos no creo más en Dios. No es posible, hermanos. Así que esto no debe sorprendernos. Vemos, por ejemplo, lo que sucedió con el pueblo de Israel. ¿Cuántas personas salieron de Egipto? Una multitud de personas salieron de Egipto que se dirigían a la tierra prometida. Pero ¿cuántos llegaron de esos que se dirigían a la tierra prometida? ¿Cuántos llegaron, hermanos? Solamente 2, Josué y Caleb, de esa generación que salió de Egipto. Una gran multitud salió de Egipto. Sabemos lo que sucedió, sabemos que llegaron las pruebas, llegaron las dificultades. Muchos de ellos perecieron en el desierto porque Dios les castigó. No le permitió ver la tierra prometida. Igualmente, hermanos, muchos estamos, pero no todos vamos a llegar. No todos son cristianos, aunque muchos están en la iglesia, en verdad no todos están ahí, no todos son cristianos genuinos. También tenemos el ejemplo del ministerio de Jesús, hermano. Una gran multitud de personas seguían a Jesús, pero el gran porcentaje de esto no lo buscaban de manera genuina. Buscaban los milagros, buscaban ser alimentados, buscaban beneficio material. Pocos estaban buscando a Jesús con el propósito de ser sus discípulos y seguirle. Pocos estaban dispuestos a padecer por su causa. En Lucas 13, del 22 al 24, Lucas 13, del 22 al 24, Lucas 13, vayan buscándolo, hermano, del 22 al 24 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, hermanos. Muchos procurarán entrar y no podrán. Me imagino a este que le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Seguro mirando esta gran multitud de personas que seguían a Jesús y cómo esta cantidad de personas fueron disminuyendo poco a poco. Pero el Señor le decía la verdad tal y como estaba. Él le enseñaba las Escrituras, le decía la forma en que ellos podían ser salvos, le decía la única manera en que podían ser salvos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, tiene que renunciar a él mismo, tiene que renunciar a sus deseos, tiene que tomar su cruz y seguirme. Era un mensaje fuerte, pero algunos se quedaron con Jesús, algunos creyeron en Jesús y decidieron ser sus discípulos. Pero muchos, esta gran multitud que estuvo con Jesús, ¿dónde estaban cuando estaba juzgando a Jesús delante de Pilato? ¿Dónde estaban aquellos que le seguían? ¿Dónde estaban aquellos que le seguían cuando Jesús estaba siendo crucificado, hermanos? Así que vemos esto, si vemos esto en el ministerio de Jesús, ¿por qué sorprendernos que esto suceda ahora, hermanos? ¿Por qué tenemos que sorprendernos? No, hermanos. Es que en la iglesia hay cristianos genuinos, cristianos que en verdad entregaron su vida al Señor, cristianos que fueron regenerados por la sangre de Cristo Jesús, pero hay muchos que simplemente
están en la iglesia con el nombre de cristiano. Y cristiano es más que un nombre. Cristiano es más que un nombre. Pero lamentablemente hay muchas personas engañando, diciendo que son cristianos, y otros que se están engañando a sí mismos creyendo que lo son. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, hermano. Los años que tienes en la iglesia no determinan que eres un cristiano genuino. Hay muchas personas que han asistido a la iglesia desde que eran pequeños. Eso no determina que esa persona es un cristiano genuino. Para nada, hermanos. Entonces, estas personas que yo le dije a ustedes han tenido muchísimo tiempo en la iglesia. Y de buena primera, yo no creo más en Dios. Y tenían mucho tiempo en la iglesia. Recientemente una pastora en Canadá, que tenía mucho tiempo pastoreando una iglesia, de repente dice, ya yo no creo en Dios, yo soy ateo. Y de hecho esa persona está todavía en esa iglesia, pero como atea. Así que esto no debe sorprendernos, hermanos. Y recuerda, los años que tienes en la iglesia no determinan que eres cristiano. Que tú seas hijo de padre cristiano no determina que eres cristiano tampoco. Hay muchos muchachos, muchos jóvenes, muchas personas en las iglesias que fueron creciendo en la iglesia porque sus padres iban a la iglesia, porque sus padres eran cristianos, pero en realidad no han hecho una conversión real. Y es necesario que se autoexaminen para confirmar que en verdad lo son. Trabajar en el ministerio no determina que eres un cristiano genuino. Estas personas de las cuales estamos hablando son personas activas en un ministerio. No solamente eran activas en el ministerio, eran pastores. Eran artistas cristianos que estaban en este ministerio y de repente se apartan. Así que los años no determinan que eres un cristiano genuino. Que tus padres sean cristianos no determina que eres un cristiano genuino. Trabajar en un ministerio no determina que eres un cristiano genuino. Venir a la iglesia todos los domingos no determina que eres un cristiano genuino. Y hermanos, cuando me refiero a si eres un cristiano genuino, no me estoy refiriendo a que un cristiano genuino es aquel que no peca, es aquel que no comete errores, es aquel que no comete fallas. No me estoy refiriendo a eso. Porque sabemos que somos propensos a fallar. Fallamos a diario, hermano. Fallamos en nuestra mente, con nuestros pensamientos. Caemos a veces en tentación. Que pase eso contigo no quiere decir que tú no seas un cristiano genuino. Así que no quiero que entiendas que lo que estoy diciendo aquí quiere decir que tú nunca vas a fallar. Que no estoy diciendo que un cristiano genuino nunca va a cometer un error, hermanos. Estoy diciendo que una persona, un cristiano genuino, es aquel que comete el pecado, vive una vida de pecado, vive practicando una vida de pecado y no siente nada en su corazón, simplemente lo hace porque piensan que de esta manera pueden ir al cielo. Personas que dicen, no, vamos a acomodar un poquito este evangelio porque este evangelio es muy fuerte. Y la razón, hermanos, por la cual hay tantas personas no regeneradas en las iglesias es porque se le ha dado un evangelio diferente, un evangelio adulterado. No es el evangelio verdadero que está en la Biblia, la palabra de Dios. Es un evangelio acomodado a las personas. ¿Por qué? Porque no vamos a ofender a esas personas. No vamos a ofender, nos vamos a predicar un evangelio light, un evangelio suave. Mira, vamos a quitar, ok, tú vas a predicar, pero quítame la parte del infierno. Cuando salgan a predicar, por favor, no me hablen del infierno, no hablen de castigo, hablen de amor. Dios es amor. Como un Dios tan amoroso va a permitir que haya un lugar de tormento? Y eso es lo que está pasando. Estamos acomodando la palabra de Dios. Y no debemos acomodar la palabra de Dios. Y eso es lo que está sucediendo, hermanos, hoy en día. Muchas personas escuchando un evangelio diferente. Muchas personas que no están siendo restauradas realmente. Muchas personas que no están siendo regeneradas realmente. Están en las iglesias, pero están en las iglesias escuchando un evangelio falso. ¿Por qué?
porque se lo acomodan muchas veces. Pero otros, aunque se le predique un verdadero evangelio, deciden ellos mismos decir, bueno, yo voy a ser cristiano, pero lo voy a hacer a mi modo. Voy a ser cristiano, pero lo voy a hacer como yo quiero hacerlo. Pero no es posible, hermanos. Es necesario que nos autoexaminemos. Es necesario que nos paremos, nos detengamos y nos hagamos un autoexamen. Pasemos por un filtro que yo quiero tomar el día de hoy. Voy a tomar el filtro de la vida de Jesús, de la característica de Cristo Jesús, y voy a tomar el filtro de aquellos primeros cristianos que creyeron de verdad en Jesús y de verdad se entregaron a la causa de Cristo Jesús. Y quiero tomar alguna de estas características para hacernos un autofiltro el día de hoy. Que nos filtremos, hermanos. Con esto no quiero decir que mientras yo esté diciendo todo eso, usted va a decir, pero vamos a pensar en el hermano Melvin, en el hermano Adalberto. Vamos a ver si en verdad el hermano Melvin o el hermano Adalberto es cristiano. Usted no está llamado a hacer eso. Usted no somos llamados a hacer eso. Usted lo que tiene que confirmar es que usted en verdad es un cristiano. Así que lo que vamos a hacer ahora no es con el propósito de que usted esté pensando en una persona para ver si esa persona en verdad es cristiano. No, lo que vamos a hacer ahora es para que usted mismo piense, ¿soy yo un cristiano genuino? ¿Soy yo un cristiano genuino? ¿Estoy haciendo lo que debo hacer para seguir a Cristo? Y yo quiero que tomemos esta parte del versículo que leímos al principio. El que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Así que, hermanos, vamos a tomar este parámetro y vamos a hacernos un autoanálisis. ¿Somos nosotros cristianos genuinos? Recuerden que cuando le hablo de cristiano genuino no me estoy refiriendo a alguien que nunca haya pecado. No me estoy refiriendo a alguien que no falle. Todos somos propensos a fallar. Aquel que no falle, bueno. Número 1, hermano. Un cristiano genuino está dispuesto a negarse a sí mismo para agradar a Dios. Un cristiano genuino es aquel que se niega lo que él quiere, niega su deseo, decide renunciar a eso que él quiere por agradar a Cristo Jesús. Una de las cosas más difíciles, hermano, que una persona puede hacer es renunciar a las cosas que desea, renunciar a sus intereses, renunciar a su orgullo, renunciar a su propio yo. Eso es lo más difícil. Cuando a nosotros te van a decir, mira, ¿por qué tú eres así? Yo soy así y a nadie le interesa. No, pero mira, tú eres cristiano, sí, pero yo soy así. Es difícil que la persona renuncie a su yo. Es difícil que la persona renuncie a lo que él quiere. Lo que yo quiero es esto. Yo soy cristiano, pero yo quiero servir a Jesús de esta manera. Yo soy cristiano, pero nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, ni siquiera la Biblia. Porque dice la Biblia en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas no vivo yo. ¿Quién vive? Mas vive Cristo en mí. Si tú eres un cristiano, debes entender que un cristiano genuino es aquel que se niega a sí mismo, es aquel que ha renunciado a su yo, es aquel que ya no vive él, vive Cristo en él. Ya no vivo yo, ya el Carlos que yo era ya no puede seguir siendo. Yo tengo que seguir cambiando cada día, seguir cambiando. ¿Para qué? Para parecerme más a Cristo y no parecerme a mí. Yo debo renunciar a lo que yo quiero. Debo renunciar a mis intereses. ¿Para qué? Para agradar a Cristo Jesús. Debo renunciar a aquellas cosas que van en sentido contrario a lo que Cristo quiere en mi vida. Porque quiero agradarle. Un cristiano genuino entiende eso. Un cristiano genuino entiende ese versículo de Efesios 4, del 22 al 24,
que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado, hermanos, del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿y qué? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido que de un nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Hermanos, tenemos que renunciar a nosotros mismos, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ya no vivo yo, hermanos, más vive Cristo en mí. Y la pregunta es, ¿te has negado a ti mismo para agradar a Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a hacer esto, hermano? Si no estás dispuesto a hacerlo, déjame decirte, tendría que pensar o reevaluarte nuevamente. No con el propósito de que te alejes de la iglesia, sino para que, porque el propósito de esto no es que tú digas, yo no soy cristiano genuino porque me voy de la iglesia. No, hermanos. El propósito es que cada día nosotros tratemos de ser mejores, que cada día nosotros vayamos creciendo. ¿Para qué? Para parecernos más a Cristo Jesús. Que si nosotros haciendo esta autoevaluación decimos, oye, pero ¿soy capaz yo de renunciar a lo que yo quiero? De renunciar a mí mismo, de renunciar a mis deseos por Cristo Jesús. Debes estar dispuesto si eres un cristiano genuino. Recuerden la historia de este joven rico que se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Tiene que hacer esto y esto. Ah, sí, Señor, yo lo he hecho. Bueno, ok, toma todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dice la Biblia que este joven se fue triste, cabizbajo, porque tenía mucho dinero. Este era su tesoro y no estaba dispuesto a renunciar a él por la causa de Cristo Jesús. Es lo que vemos con este joven, con Jota, que él tenía un deseo, pero era su deseo, un deseo terrible. Él sentía deseo, él era homosexual. Y sentía deseo como de dejar de luchar, de dejar de decir que era cristiano y comenzar entonces a supuestamente, como él dice, a disfrutar su vida. Como él dice, supuestamente a disfrutar su vida. No estuvo dispuesto a padecer por la causa de Cristo Jesús. No estuvo dispuesto a renunciar a sus deseos pecaminosos por la causa de Cristo Jesús. Y muchas personas no están dispuestos a renunciar a sus deseos pecaminosos por la causa de Cristo. Número 2, hermanos. Un cristiano genuino está dispuesto a padecer por la causa de Cristo. Primero vimos un cristiano genuino está dispuesto a ¿qué? A negarse a sí mismo para agradar a Jesús. Pero un cristiano genuino está dispuesto a ¿qué? A padecer por la causa de Cristo Jesús. Vemos lo que el Señor le dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Hermano, sabemos lo que significa tomar su cruz, y si no lo saben, la palabra griega y latina que corresponde a crucifixión se aplicaba a formas diversas de ejecución dolorosa. Formas diversas de ejecución dolorosa. Desde empalar en una estaca, clavar o atar en un árbol o en un poste, hasta formas complejas con diversos travesaños y piezas. En algunos casos, antes de la crucifixión, los romanos acostumbraban a dar latigazos o flagelar, que fue lo que le hicieron a Jesús. Luego y durante el trayecto hasta el lugar de la ejecución, el condenado era obligado a cargar un yugo de madera, patibulum se llamaba, patibulum o furca, sobre sus propios hombros, que posteriormente solía ser usado como travesaño de la cruz. ¿Ok? Es decir, este madero inmenso, grande, que era donde clavaban a las personas, ese reo tenía que llevarlo hasta el lugar donde iba a ser ejecutado. Miren, hoy en día vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay pena de muerte, pero el asunto de esta pena de muerte vemos que lo hacen, por ejemplo, con gas letal, o lo hacen con shock eléctrico,
electricidad, pero vemos que es una muerte rápida, no es dolorosa. Ellos se aseguran de que sea algo rápido, ¿ok? Que no sea doloroso. Pero en el caso de la cruz, que también era una pena de muerte, la persona que era condenado en una cruz, eso era pena de muerte. Pero ¿qué sucede? El objetivo de la cruz era infligirle el mayor sufrimiento posible a esa persona que iba a ser ejecutada. Y eso fue lo que sucedió con Jesús. Jesús fue flagelado, luego fue obligado a llevar esa gran estaca sobre sus hombros hasta el lugar a donde iba a ser crucificado. Así que en Roma era algo muy común la crucifixión. Así que cuando Jesús le dice a sus discípulos, miren, si ustedes quieren venir en pos de mí, tienen que tomar su cruz, créanme que ellos sabían a lo que Jesús estaba refiriendo. Quizá muchos, no sé, quizá algunos escucharon esto y dijeron, oye, pero no puedo seguirle. Esto es lo que tenemos que hacer, cargar nuestra cruz, sufrir. Esto indicaba sufrimiento, dolor. Quiere decir que los que querían seguir a Jesús tenían que estar dispuestos, hermanos, a sufrir, a padecer por la causa de Cristo. ¿Y saben qué? Ellos estuvieron dispuestos a hacerlo. Algunos de ellos estuvieron dispuestos a hacerlo. Y vemos un ejemplo de esto, hermanos, en Hechos, capítulo 5, versículo 40 al 42. Vemos un ejemplo de lo que hacían estos hombres, estos apóstoles que estuvieron con Cristo Jesús, cómo ellos entendieron lo que Jesús les dijo, pero no solamente ellos lo entendieron, hermanos, sino que lo pusieron en práctica. Dice, y convinieron con él, eso es refiriéndose a los apóstoles, es decir, convinieron en una reunión que hicieron los fariseos ahí para hablar del caso de estos discípulos que estaban predicando la palabra y ellos no querían. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, les intimaron, le dijeron que no hablasen en nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio como tristes. Dijeron, no, ya no vamos a ser cristianos, ya no vamos a seguir a Cristo porque sufrimos demasiado dolor, no puede ser, no, ya vamos a renunciar a todo esto, ya nos vamos a declarar, que ya nos vamos a declarar públicamente que ya no somos cristianos, ya no seguimos a Cristo. Demasiado dolor, demasiado sufrimiento. No, hermanos, esta no fue la actitud de estos hombres. Miren esta actitud, una actitud que, óyeme, me da gozo a mí también ver cómo estos hombres hicieron eso. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio como gozosos, hermanos, de haber padecido, por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, y miren cómo dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, hermanos. No cesaban de predicar a Jesucristo. Ellos entendieron que iban a padecer por la causa de Cristo, pero miren cómo ellos se sentían gozosos, alegres de padecer. No decidieron apartarse de Cristo, al contrario, siguieron, continuaron, hermanos, con más fuerza, con más ánimo, ante la posibilidad, hermano, de morir o padecer por la causa de Cristo. Solo un cristiano genuino puede mantenerse firme en sus convicciones y continuar sirviendo a Dios a pesar de las amenazas. No es verdad que una imitación de cristiano, alguien que está ahí pero en verdad no lo es, alguien que prefiere escuchar un evangelio diferente, un evangelio suave, un evangelio light, va a decidir dar su vida por alguien que simplemente ellos no están dispuestos a seguir si tienen que sufrir. No, hermanos, un cristiano genuino no va a hacer eso. Un cristiano genuino no se va a apartar. Un cristiano genuino se va a sentir gozoso de padecer por la causa de Cristo Jesús, así como hicieron estos apóstoles, estos discípulos, hermanos. Ese ejemplo que vemos de ellos. Si tú no estás dispuesto a padecer, no hay forma de que tú puedas decir que eres un cristiano genuino. Podemos encontrar en la Biblia una gran cantidad de hombres, hermanos, que estuvieron dispuestos
a padecer. Y vemos una anécdota, no sé si es real o si es simplemente una ilustración sobre aquellos hombres que entraron a una iglesia y dijeron que todos los que no eran cristianos, ese que iba a matar a todos los que eran cristianos, que los que no eran cristianos en verdad que se fueran, porque los que quedaran ahí iban a matarlo. Y muchos salieron de ahí corriendo, ¿no? Vamos de aquí. Pero algunos quedaron, hermanos. Y estos hombres dijeron que ahora puede empezar, pastor, esos son los verdaderos cristianos. Y es así, hermanos, un cristiano genuino debe estar dispuesto a padecer. Número 3, hermanos, un cristiano genuino está dispuesto a seguir a Cristo y todo lo que conlleva seguir a Cristo. Cuando Jesús dice, tome su cruz y sígueme, este sígueme no es el sígueme que vemos hoy en día en Instagram. Yo estoy siguiendo al hermano tal, yo estoy siguiendo a tal persona, yo estoy siguiendo. Ese seguimiento que vemos en estos lugares, en las redes sociales, obviamente, son un seguir simplemente. Yo estoy en mi casa, a través de una pantalla yo veo todo lo que hace, los riesgos, por ejemplo, de lo que tú haces para tratar para hacer un entretenimiento, pero yo te estoy siguiendo, pero yo no tengo nada que ver con lo que tú hagas. Yo simplemente me siento frente a una computadora para verte y te estoy siguiendo. Por ejemplo, yo veo un canal de YouTube que es un canal de pesca. A mí me gusta. Yo nunca en mi vida he pescado, yo nunca en mi vida he hecho eso, pero tengo el deseo un día como de ir aburrido a pescar y todo eso. Y yo veo canales de YouTube así que tengan que ver con pesca para ver si me animo un día. Ya le dije a mi esposa que yo quiero de cumpleaños que ya me compré una caña de pescar. Yo no sé qué es, nunca lo he visto de manera real o personal. Pero quiero ponerme a inventar, quiero salir a pescar. Ese es uno de mis sueños. Bien, y yo veo estos canales, pero yo lo veo simplemente. Yo no me arriesgo como ellos se arriesgan, que van al mar, que van al río y todo eso. Yo no me canso tanto como ellos. Yo no me canso como ellos se cansan, que van, tienen que pasar por mucho, caminar mucho a pie y todo eso. Yo simplemente soy un seguidor, vamos a ser así, un seguidor pasivo. Lo veo simplemente desde mi pantalla, no tengo que seguir lo que ellos hacen. ¿Ok? Pero cuando hablamos de seguir a Cristo, es un seguir activo, hermano, andando como Él anduvo, haciendo lo que Él hizo, viviendo como Él vivió, en amor a los demás, en humildad, en compasión. Un cristiano genuino es aquel que sigue a Cristo a pesar de lo que esto implica. Y es lo que vemos cuando vemos a Jesús con sus discípulos. Él habla de: yo estoy dando ejemplo, yo lavo los pies para dar ejemplo. Vemos cómo Jesús tuvo compasión de la gente. Vemos cómo Jesús se entregó por aquellos que no le amaban, aquellos que le hicieron daño. Como dice la Biblia, es muy fácil amar a aquellos que te aman. Pero ¿qué tal amar a aquellos que no te aman? Aquellos que no solamente no te aman, sino que tratan de destruirte, que decidieron elegir a Barrabás antes que a ti. Hermanos, seguir a Cristo no es sencillo. Seguir a Cristo implica muchas cosas. Andar donde Cristo anduvo, hacer lo que Cristo hizo, vivir como Él vivió, hermanos. No es fácil, no es sencillo. Pero ¿saben qué? Estos apóstoles, estos discípulos que estaban predicando la palabra de Dios, que estuvieron en Antioquía y que estaban haciendo la obra de Dios, vemos cómo las personas le comenzaron a llamar cristiano por primera vez. Comenzaron a llamarle cristiano. No fue que ellos se autodenominaron: nosotros somos cristianos, como algunos se autodenominan los apóstoles, o como algunos, todo este grupo de personas autodenominándose se dan un nombre, apóstol. Nosotros somos tal. No, hermanos. Cristiano no es un nombre. Cristiano es que usted un modo de vivir, que usted viva como Cristo Jesús. Que la persona cuando te vea te diga: oye, de verdad este hombre es cristiano. ¿Por qué? Porque hace buenas obras. No solo por las buenas obras, hermano, porque está dispuesto a padecer por la causa de Cristo Jesús.
Si a Pedro, si a Juan, cuando lo llevaron, a Pablo, a todos estos hombres, a Esteban, cuando lo llevaron a juzgarlos, y hubieran dicho, bueno, miren, vamos a ser azotados, ay, no, miren, no, yo no quiero ser azotado, miren, ok, vamos a hacer algo, miren, olvídense de todo lo que yo digo, me retrato, ya, yo no soy cristiano. No, hermanos, estos hombres siguieron firmes. A Juan Hus, cuando lo iban a quemar en la hoguera, porque él estaba predicando la palabra de Dios, porque él lo estaba haciendo en el lenguaje vernáculo, un lenguaje que todos pudieran entender el mensaje de Dios. Esos cardenales, esos altos funcionarios de la Iglesia Católica se negaban a esto y dijeron, oye, pero no puedes seguir haciendo eso. Estaban en contra de lo que enseñaba Juan Hus. Y le dijeron, mira, te vamos a dar la oportunidad de que te retrate y no te vamos a quemar en la hoguera. Retrátate y vamos a ser conscientes contigo y todo eso. Él dijo, no lo voy a hacer. Si ustedes no me prueban en qué yo me equivoqué, yo no lo voy a hacer. Prefiero morir. Hermanos, y así mismo murió Juan Hus. Murió en la hoguera. ¿Sabe por qué? Porque no estaba dispuesto a renunciar a aquello que había decidido seguir en verdad a Cristo Jesús. Muchos vamos a tener, hermanos, muchos decimos seguir a Cristo, pero no estamos dispuestos a seguir sus pisadas. No estamos dispuestos a andar como Él anduvo. Esto no es que solamente se convierten en simples espectadores. Están mirando lo que otros están haciendo. Wow, mira lo que ese hermano está haciendo. Mira cómo sale a predicar. Mira cómo va a tal lugar a llevar el mensaje. Mira cómo solamente son simples espectadores. Están viendo en la Biblia todo lo que hizo Cristo Jesús. Se llaman cristianos, pero solamente observan lo que Cristo hizo. Son oidores, pero no son hacedores. Ven lo que Cristo hizo, ven lo que Cristo enseñó, pero solamente ven, pero no hacen. Ven, pero no hacen. Sean como los no hagan hagan lo que ellos dicen, lo que dicen los escribas, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen, hermanos. Y la iglesia está llena de personas que, llamándose cristianos, viven vida acomodada, viven un cristianismo light. Hace un tiempo estaba alguien haciéndole una entrevista a una comunicadora. No recuerdo el nombre de esta comunicadora. Y esa persona dijo que era cristiana. Y le dice, pero tú haces esto y esto. ¿Cómo que tú eres cristiana? Y ella dice, sí, yo soy cristiana. Yo soy la Christian Fleck. Primera vez que yo escuché ese nombre, yo soy Christian Fleck. ¿Pero qué es un Christian Fleck? Dijo el hombre, ¿qué es eso, Christian Fleck? No, yo soy un cristiano flexible. Yo soy un cristiano, pero yo hago la cosa a mi modo, no tengo que estorbar, no tengo que molestarme. Yo sigo viviendo mi vida de pecado, sigo viviendo mi vida como está, sigo viviendo mi vida acomodada, no tengo que forzarme a predicar el evangelio, no tengo que hacer nada de esto. Yo sigo haciendo todo lo que yo hacía, pero soy cristiano. Eso es ser Christian Fleck, un cristiano flexible. Hermano, eso no hay una cosa más falsa que esa. Usted simplemente no es cristiano. Usted simplemente no ha creído en Cristo Jesús. Usted simplemente no ha entendido lo que significa seguir a Cristo Jesús. Porque seguir a Cristo Jesús es renunciar a todo para seguirle a Él, hermanos. No quiere decir que tú vas a dejar tu trabajo, pero quiere decir que si lo que tú haces va en contra o va en oposición a lo que Cristo nos enseñó, no hay duda alguna, hermano, de que tú tienes que renunciar a eso. El problema es que muchos no están dispuestos a renunciar a eso, y es por ende que cambiamos el evangelio. Muchas personas cambian el evangelio, muchas personas no predican el evangelio tal y como es, sino que lo adulteran, le echan agua para que no sea tan puro, porque tan puro, óyeme, la persona no va a querer seguir. La persona no va a querer. Queremos que la iglesia esté llena, queremos que la iglesia esté repleta de personas. Qué gozo, qué gran
ministerio, la iglesia full de personas y todo eso, pero déjame decirte algo, todas esas personas que están en la iglesia, en verdad no son cristianos genuinos, hermanos. Y yo no estoy aquí para verificar quién es un cristiano genuino y quién no es un cristiano genuino. Yo tengo que verificar, ¿soy yo un cristiano genuino? Hermanos, ese es el propósito de nosotros autoevaluarnos, pasarnos este filtro y ver, ¿soy yo capaz de renunciar a mis propios deseos por seguir a Cristo? No. Tiene que cambiar entonces. ¿Soy yo capaz de padecer por la causa de Cristo? ¿Soy yo capaz de seguir a Jesús sabiendo lo que eso implica, hermanos? Yo espero, hermanos, que este mensaje haya sido de bendición. De verdad que tenemos que autoexaminarnos. Algunos discípulos dejaron las redes para seguir a Jesús. Mateo dejó el banco de los tributos para seguir a Jesús. Cuando vemos que los discípulos, algunos de ellos dejaron las redes, estamos diciendo que dejaron lo que les estaba sustentando, hermanos. Mateo dejar el banco de los tributos. Sabemos que estas personas ganaban mucho dinero en ese lugar. Esta gente recolectando los impuestos, sabemos todo lo que hacía. Vemos a Zaqueo también, que era un recaudador de impuestos. Mateo era un recaudador de impuestos y estaba sentado en el banco de los tributos y decidió seguir a Cristo. Pablo dejó su relación con los escribas y todo esto, todo lo que eso podía llevar, esa buena relación que tenía él con los escribas. Sabemos que eso significaba mucho en aquel tiempo para seguir a Cristo Jesús. Él renunció a todo eso, decidió hacerse enemigo de esas personas para seguir a Cristo Jesús. La pregunta es, ¿tú qué estás dispuesto a dejar para seguir a Cristo Jesús? Si tu respuesta es, no estoy dispuesto a dejar nada por Cristo Jesús, creo, hermano, que deberías tomar la decisión y pedirle al Señor: Señor, perdóname, yo quiero de verdad entregarte mi corazón. He oído casos de personas que tenían tiempo en la iglesia pensando que eran cristianos, y ellos se autoexaminaron y dijeron: ¿verdad soy cristiano? Creo que no. Y déjeme decirle algo, entregaron su vida a Cristo. Han pasado casos así, hermanos. Autoexamínate. ¿Eres tú un cristiano genuino? Y recuerda, un cristiano genuino no es aquel que nunca peca. Un cristiano genuino es aquel que, a pesar de las tentaciones, a pesar de las situaciones, a pesar de las cosas que puedan venir a sus vidas por ser cristiano, a pesar de las cosas que tengan que dejar, a pesar de los sufrimientos que tengan que padecer, permanecen porque han creído de corazón en Cristo Jesús y están dispuestos a dejar todo por su causa. Espero, hermano, que haya sido de gran bendición nuevamente este mensaje y que todos nosotros, podamos tomar esa decisión de autoexaminar, pasando por este filtro y decir: ok, entiendo que soy un cristiano genuino, o decir: creo que necesito pedirle al Señor que me perdone de verdad y que entre a mi corazón de verdad. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú viviste, Señor. Ayúdanos a estar dispuestos a padecer por tu causa, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a despojarnos de nosotros mismos, mi Dios, a renunciar a nuestros propios deseos, renunciar a eso que consideramos nuestro tesoro, Señor, por servirte a ti. Ayúdanos, Padre, a seguirte a pesar de lo que esto conlleva, Señor. Seguirte no es fácil, mi Dios. Esto no es que cuando estemos por momentos difíciles yo me voy a apartar y voy a ir al otro lugar. No, Señor. A seguirte donde quieras, seguir tus pisadas, Señor. Seguirte, vivir como tú viviste, amando a esas personas en amor, humildad, Señor, compasión por los demás. Pon esto en mi corazón, Señor. Pon esto en mi vida, Padre. Ayúdame a servirte, a buscarte, a amarte, Señor, a hacer tu voluntad, mi Dios, aunque esto implique
implique, Señor, que tengan que dejar todo, que esto implique que tengan que padecer, Señor. Escucha nuestro clamor, mi Dios. Manda un avivamiento en nuestra iglesia, Señor. Que aquellos que no son cristianos puedan venir a tus pies, mi Dios. Que aquellos que estaban engañados, se sentían, aquellos que en verdad creían que eran cristianos, pero que ahora entendieron que no lo eran, Dios mío, puedan tomar la decisión de entregar su vida a ti, Señor, de corazón, mi Dios. Tú conoces nuestros corazones, mi Dios. No somos quien para juzgar a nadie, Señor. Tenemos que mirar nuestra propia vida y entender si en verdad te estamos sirviendo conforme a como tú quieres que te sirvamos, Señor. Aquí estamos, mi Dios. Estamos en tus manos, mi Dios. Obra con poder, mi Dios. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos.